Antes de darle la palabra a nuestros próximos invitados, que son ambos congresistas de la República, quisiéramos difundir una grabación de declaraciones formuladas hace pocos minutos por el ministro de Cultura, Alejandro Salas, a propósito de la decisión de la justicia de imponer una prisión preliminar al exministro Juan Silva. Vamos, por favor, con una grabación de lo dicho por el ministro de Cultura. Siempre merece una reflexión en nuestro país el luchar frontalmente contra la corrupción. La corrupción no puede tener espacio en nuestro país, son más de 23.000 millones de soles que se lleva a la corrupción. Y cuando la justicia llama para que alguien se le investigue, pues estamos dentro de eso, de un campo de investigación. Entonces ya se verá en esta investigación y dentro del marco de un debido proceso, ya dentro del esquema de un proceso judicial, cuando se aperture la instrucción, si es que se llegase a aperturar, si una persona es culpable o no es culpable. Entonces, sobre esa premisa, creo que lo que corresponde es que la justicia haga su trabajo con la objetividad que corresponda y sin que nadie interfiera en ella. Ministro, pero usted no encontraba ningún atisbo, por ejemplo, de actos delictivos por parte de Juan Silva, porque se habla inclusive de que Juan Silva habría hablado con algunos ministros, hablaban, por ejemplo, del caso del exministro pues, del Interior. Entonces, ¿ustedes no han encontrado de repente algún tipo de sospecha por parte del exministro en esa gestión en aquel tiempo? Mira, estamos hablando ahí de supuestos. En realidad, como te vuelvo a manifestar, ahí la responsabilidad y siempre las responsabilidades penales son personales y personalísimas y cada quien tiene que responder por lo que hizo o por lo que no hizo. Uno comete delito por acción o por omisión, pero lo que corresponde sobre la base de ello es que primero se te investigue. Entonces dejemos que la justicia haga su trabajo y que la haga de manera correcta. Juan Silva, porque desde el fin de semana la policía se sabe que lo está buscando. Ustedes, por el conocimiento que tienen, por el nexo que han tenido, ¿no saben dónde está ahorita él? No, en absoluto, pero desde acá, si se tiene que poner a disposición de la justicia, que lo haga. Creo que lo mejor que le puede pasar es siempre estar del lado de la justicia. ¿Usted corroboraría lo que dice la congresista Paredes, de que ya la próxima semana el presidente Castillo estaría dando una conferencia de prensa respecto a lo que anuncia la Fiscalía? El presidente de la República, dentro de un plazo más corto que largo, va a estar con el periodismo. No se preocupen. De frente a ustedes. Muchas gracias. Hemos escuchado entonces declaraciones formuladas esta tarde por el ministro de Cultura, Alejandro Salas, afirmando que lo mejor es ponerse a derecho. En este caso, eso se aplica al exministro de Transportes, para el cual la justicia ha solicitado prisión preliminar. No sabemos a dónde reside, dónde está el señor Silva. Esperemos que acepte esta decisión judicial porque hay rumores según los cuales no está necesariamente en su domicilio. Pero en fin, eso lo sabremos sin duda en el curso de las próximas horas. Entre tanto, hemos recibido a dos miembros del Congreso, la señora Olivos, que es presidenta de la Comisión Agraria, un tema de la mayor importancia en estos días, siempre, pero en estos días más que nunca, y el señor Edward Málaga, que está entre otros en la Comisión de Ciencia y Tecnología, que también es importante siempre. Muy buenas noches, gracias por estar aquí en Las Cosas Como Son. Buenas noches y qué buen nombre, ¿no? Las Cosas Como Son. Y es hoy como están las cosas, ¿no? Realmente en crisis gracias a la incapacidad, aunque les duela mucho que les diga, ¿no? La incapacidad de este presidente al cual tenemos por estas pésimas designaciones que tiene en los ministerios, que por ello hoy en día estamos en esta crisis. ¿Cuál crisis? Crisis económica, tenemos crisis agrícola, prácticamente de en el esa sector quería hablar con agrario. usted porque es presidenta de la Comisión Agraria. ¿Cuál es el origen de este problema? ¿Qué es lo que se ha hecho mal? Mira, para empezar, ellos siempre nos dicen, ¿no?, que nosotros tenemos un trauma, que hemos perdido las elecciones, X. Ya pasó la campaña y ellos siguen prometiendo esas sesiones descentralizadas que hacían con ministros, que no solamente ha habido un gran presupuesto al agua, han creado falsas expectativas en la población. No olvidemos que el primer ministro que tuvo de Agricultura, el señor Maita, hace unos meses, fueron a prometer al mismo Cusco, al mismísimo Cusco con el presidente. El 3 de octubre. El 3 de Una octubre, segunda reforma agraria. Segunda reforma agraria que solamente existe humo, nada. Y acá está mi colega, que no me va a dejar mentir. No ha llegado ningún proyecto de ley de la reforma agraria al Congreso de la República. Pero a él le encanta estar retando a los congresistas, retando al Congreso, diciendo, le hemos mandado al Congreso y el Congreso solamente obstaculiza, no hace nada. Y eso
O sea, lamentablemente él tiene mucha prensa, pero yo, como presidente de la Comisión Agraria, a mi comisión no ha llegado ningún proyecto del Ejecutivo y no tengo por qué mentir. ¿Y qué han hecho ustedes para orientar al país respecto de esta crisis agrícola y alimentaria tan grave? El Congreso hace leyes, fiscaliza. Por ende, nosotros tenemos 10 ya leyes que le hemos dado al Ejecutivo para que puedan implementarlas, las puedan ejecutar y se puede hacer una verdadera reforma en todo caso. Le hemos dado los implementos necesarios para que ellos hagan una buena gestión, pero no lo han implementado hasta el día de hoy. Es más, han caducado las fechas y no la han implementado. Eso significa que no tienen voluntad política y no están prestos para una gestión. Vamos a ver qué nos dice el señor Edward Málaga. Y aquí están las leyes. Que es un hombre apegado a la ciencia y que debe estar mirando con horror el desorden, la impreparación y las contradicciones que nos han llevado a que se haya anulado todo el proceso de licitación para comprar fertilizantes, sin los cuales nuestros productores agrarios tendrán una cosecha mucho más limitada, con daño económico para ellos y con la dificultad de que llegue comida en cantidades suficientes a las ciudades. Claro. Preguntas qué ha hecho el Congreso, qué hace el Congreso, y la gente tiende a pensar dónde están las leyes, pero en realidad este es un problema de gestión, Fernando. El Estado no está gestionando bien por incapacidad, por incompetencia, por poner gente que no tiene idea sobre el tema. No, de eso estamos todos convencidos, salta a los ojos, pero quería saber si la señora Olivos había advertido, ella desde la autoridad que le da el ser presidenta de una comisión especializada, si ha hecho llegar su voz de alarma cuando vio usted que estábamos perdiendo el tiempo en politiquería y en demagogia, en vez de tomar medidas que se imponían, porque todo el mundo sabe que había una guerra en Rusia, que es el país que nos vende más de la mitad de los fertilizantes que compramos. No solamente en la comisión, en el Pleno se ha conversado de esto, apenas se supo de la crisis. No, entonces, Fernando, aquí no me va a dejar mentir mi colega y testigo, que desde que asumí la presidencia fue en agosto, mi primera intervención en el Congreso de la República fue porque alerté el tema de la crisis. No necesita testigos, o sea, y no sabía que los fujimoristas necesitaban a alguien que sea morado para tener credibilidad. No tengo ningún color político, no tengo ningún político. Es más, gozo que sea morado y que me dé eso. Hemos estado juntos con el tema de Repsol y hay muchas cosas en común que tenemos. Muy bien, o sea, no hay colores políticos. No cuente todo, pero lo que nos ha dicho hasta ahora ya es muy importante. Entonces estábamos escuchando al señor Málaga. Entonces, el punto es que lo que necesitamos ahora priorizar es el control político, es tomar decisiones contundentes y firmes. El país ya no da para más, no solamente es el sector de agricultura, son muchos otros sectores. Y minería también salta a los ojos, Las inversiones están paradas, obviamente. Ya tuvimos un momento de debilidad en el tema de las vacunas, que no se sabía si iban a haber más vacunas, la educación está retrocediendo, en fin, hay muchas... Lo que quiere usted es decisiones radicales. ¿Como contundentes, que cambien el ritmo. Yo le he dicho desde un principio, el señor Castillo no debe permanecer en el gobierno un día más. ¿Y cómo se hace eso constitucionalmente? Hay varias posibilidades. Una es insistir en la renuncia, la cual yo no voy a dejar de insistir, porque puede ser que se dé el momento en el que esté acorralado por tantas evidencias que siguen apareciendo y finalmente acepte que es una vía decente para su salida. La siguiente opción es, obviamente, una acusación... Pero visto lo que le ha pasado al señor Silva por haber salido del gobierno, me imagino que el señor Castillo querrá menos que nunca, ¿no? Tener un destino similar. Se va cerrando el cerco. Yo creo que cualquier persona con un mínimo de sentido común tiene que darse cuenta que esto es insostenible y que no le va a hacer bien al país, sobre todo al país. Siguiente punto, acusación constitucional. Podemos diferir, yo no estoy muy de acuerdo en el extremo de llevar esa acusación a una vacancia, pero el tercer punto es una tercera moción de vacancia que creo que sí debería ser planteada. Es momento de debatirla, por lo menos. ¿Usted votaría a favor de la vacancia? Absolutamente. Y en eso se une también con su compañero. Permítame, por favor, interrumpirlo un instante para dar cuenta de unos tweets que ha hecho conocer hace un instante el ministro del Interior. Desde mi ingreso al Mininter he dado claras instrucciones a la Comandancia General de la Policía de redoblar los esfuerzos para lograr la captura de todos aquellos requisitoriados por la justicia, sin importar quiénes sean. Tiene un cierto sabor al sobrino famoso, ¿no? Y también al señor Bruno Pacheco. Cierto sabor, ¿eh? No, yo no digo. Hoy he reforzado ese pedido también a Migraciones, instruyendo a su representante a evitar que cualquier requisitoriado por la justicia logre pasar los controles y salir del país.
No sé si al sobrino y a Bruno Pacheco o al exministro Silva. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, Fernando, porque como ya pasó en el caso del señor Inostroza, hubo procedimientos no fuera de la ley que permitieron que salga, pero también hay situaciones de frontera en las cuales no hay control. La policía debería regular. A veces hay control, pero la coima funciona más que en control, como vimos con Inostroza. Claro, pero además hay pasos de frontera que no están vigilados por la policía. Entonces sería importante que la policía redoble para que no después, en 1 o 2 días, nos digan, ah, mira, el señor Silva se fugó del país y no nos enteramos, no tomamos la Pero medida el caso. Twitter aguanta todo, el Twitter soporta todo, las palabras son muy frágiles, son muy débiles y no vemos nada con la realidad. Seguimos con los sobrinos, seguimos con Pacheco. Nos ha dicho, Semache está jugándose el prestigio, es un ministro del Interior reciente, ha sido más bien, creo que he recibido con aceptación, no sé si yo espero, ¿no?, que sea un Twitter de verdad, que sea claro y directo, ¿no? Y que se vea reflejado con la realidad. Nosotros creo que el Perú ya está tan ansioso de que capturen a estas personas, ahora que el señor Juan Silva se preste a la justicia y se ponga a derecho. Que es en lo que su queremos. mejor sueño, ¿cómo quisiera despertarse mañana? ¿Con qué noticia? Dios mío. ¿Ah? ¿Qué Mañana noticia? por la mañana. Que mañana Pedro Castillo renuncie. Sería lindo. Usted va demasiado rápido hasta el final. Me pide sueños, pues. Hay fases intermedias. Quiere la cabeza. Claro. Él es el principal problema, la cabeza, es el presidente. Que renuncie Castillo. desde Los Ángeles. Ahora, desde Los Ángeles, que aproveche esa cerca de Hollywood. Aunque sea por WhatsApp, pero que renuncie. No tengo ningún problema. Lo que pasa es que gracias a la ineptitud y la incapacidad de él de estar dando favores políticos, porque es clara la evidencia que ha habido un favor político con la designación de ministros, hoy tenemos esta clase de ministros. 5 ministros de Agricultura, 5, entre ellos hay uno que ha durado 6 días. Sí, el de Valer. Vergüenza. Entonces, ¿cómo podemos pedir? Ahora, cuando llega un ministro, lo más triste es que viene con un nuevo plan de gobierno, con algo nuevo. Ahora este ministro, pues, me sorprende, ¿no? Como ha estado en el plan de gobierno, me imagino que que va la reforma agraria y viene de la Universidad Agraria, en fin. Vamos a verlo. Y lo tengo en la comisión, por cierto, el viernes, lo he invitado. Él tuvo la iniciativa de que esta reunión tenga lugar, ¿o ustedes? No, la iniciativa, a ver, la iniciativa fue así, él juramenta y yo decido invitarlo con un Twitter, Vivian Olivos, mi Twitter, lo invito. Y entonces rápida, por Twitter. Y tengo que esperar que salga publicado en El Peruano para yo poder hacer una invitación formal. Así es. Pero se adelantó un poco. Sí, él baila más rápido que la música. Ojo, usted, él me va a presentar. Él me quiere hacer una reunión en el Midagri con los congresistas a puerta cerrada y con prensa. No, yo he sido prensa. ¿Con prensa también? No, sin prensa. Quien te habla lo está invitando el día viernes a las 10 de la mañana. ¿Este viernes? Este viernes 10 a las 10 de la mañana con prensa y que todos los agricultores sepan. ¿Con prensa en el Congreso? Claro que sí. ¿Se va a poder? Sí, a las comisiones pueden ingresar. Bueno, qué bien. Y si no, estará mi teléfono prendido y ahí vamos a estar. Lo que pasa es que yo necesito que él dé la cara, que él es un ministro que no solamente asumas el activo y la parte bonita de la política, sino también el pasivo y las tantas mentiras y falencias que ha tenido. Pero su comisión no es la parte fea, ¿no? Mi comisión es la parte dura. Dura, es diferencia. De acuerdo. Es la diferencia. Señor Mala, quisiera que usted te explique, como científico que es usted, que se ha concentrado en un trabajo, 20 años en Alemania, ¿por qué es que no producimos fertilizantes en el Perú si tenemos fosfatos en el norte, Bayoba, tenemos gas en el sur, Camisea? ¿Qué es esto de la urea? ¿Qué es esto de la necesidad de abonos nitrogenados? Explíquenos de qué se trata y por qué hemos tenido que esperar una guerra en Europa para darnos cuenta de cómo hacemos malas cosas. Los procesos, Fernando, para producir fertilizantes son procesos químicos muy sencillos, pero en realidad el problema de fondo es que nunca hemos apostado por la autonomía, por poder producirlo nosotros mismos. Siempre nos resulta más fácil y muchas veces más barato importar los fertilizantes hechos. Y eso pasa en gran orden de cosas. ¿Por qué es más barato importar que producir acá fertilizantes a base de nitrógeno? Los costos de producción, el personal altamente calificado, la maquinaria, etc. Tú tienes que, así como en cualquier ámbito de la ciencia y la tecnología, tienes que tener una inversión inicial para poder empezar a producir y que eso sea rentable en 5, 10 o 15 años, pero al principio nunca va a ser rentable. Por eso que la promesa de la planta de fertilizantes, la promesa de la planta de vacunas no se han cumplido, porque no son cosas que son rentables en la inmediatez. ¿Qué hacer con Aníbal Torres? Porque hay un proceso de censura en marcha, es mucho más viable, está más al alcance de la mano que una vacancia presidencial o que una inhabilitación presidencial por infracción a la Constitución, ¿no? ¿Qué es lo que propone usted respecto de Aníbal Torres? Bueno, Aníbal Torres es un personaje
que solamente le encanta entrar en confrontación con el Congreso. Yo de él no espero mucho. Según lo que nos dice el vocero de mi partido, vamos a... No conviene esperar. censurarlo, dice. No conviene censurarlo. ¿Cómo es esto? Estaba echando Pero yo fuego te hace un digo- yo te instante digo- yo te digo y una de pronto cosa. usted se Yo te vuelve digo una cosa. corderito. No, corderito nunca sería. Sí, no, sí, ya me lo No. temía, pero si nos dice que no le parece razonable No, censurarlo. Lo que pasa, yo creo que aquí la responsabilidad es del presidente. O sea, él va Sí, a pero poner a tendrá todos su los tiempo, errores ¿no? y nosotros tenemos Tendrá que su corregirlo. tiempo. Eso no lo puede hacer Pero dime, mañana. nosotros tenemos que corregir todos los errores que él hace. Sí. No me parece. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no corrige el daño que está haciendo al país? Pero ya ve usted que no tiene la disposición. Por eso que yo No hoy sé en si la día capacidad. exhorto Sí, sí. a todos los congresistas, hoy morados, naranjas y de todos los colores. Pero ya le dijo Que el ya- morado, ya le dijo que él va a votar la vacancia. Claro que sí, Ya le me dijo, gusta ahora el color ya. morado. Ya le va a gustar el naranja. Ahora en Es que lo que octubre. pasa es que no hay partidos. Aquí hay un tema de que dejamos de ser Salvo el congresistas suyo. y nosotros damos la Salvo cara el al suyo. partido. ¿Por? Y salvo el suyo. ¿Cómo? Dice que no hay partidos. No hay partidos políticos ahorita. Yo creo que aquí hay un tema de país. Quien te habla, yo no soy ni empresaria ni millonaria. Yo vuelvo a mi pueblo de Chancay y ¿cómo voy a encontrar mi país? ¿En crisis? No, Chancay particularmente va a estar mejor con el puerto extraordinario que se está haciendo, ¿no? Ese es y otro con tema inversión también. china, No si es tanto que la de dejan Chancay. llevar a cabo. Sí, pero crece la delincuencia, crece la ola de asaltos. Chancay ya no es el mismo pueblito de antes, y te lo digo yo, que yo vivo ahí. Sí. Hoy el tema de Repsol, que ahí ha ido mi colega también, los pescadores que se mueren de hambre, las ollas comunes, un presidente sinvergüenza, mentiroso, que les fue a ofrecer un bono y no les dio nada. Repsol, que todos los días les hace hacer colas, cartas notariales, para que ellos puedan recibir un dinero y no están en nada. Chancay está en la calle. Así como Señor avanza, Málaga, acá, como avanza también hay ¿qué es lo retraso que en se debe otras. hacer con el primer ministro? La señora, Quería- con su retórica incendiaria, quiere perdonarlo, ¿ah? Quiere dejarlo. Yo De quería- algo tendrá miedo. De algo tendrá No, yo miedo. no tengo miedo de no, nada. no. Pero ¿por qué no lo censuran entonces? No, nosotros, yo te digo lo que ha dicho la postura de mi vocero. Sí, Hoy a tenemos ver, una reunión de bancada. Explíquela otra Eso vez. vamos a comentar. A ver, explíquela. ¿Cuál es la posición de su vocero? Creo Guerra que dice García. que no es una estrategia indicada, que vamos a esperar y vamos a hablarlo hoy día en la Usted, reunión de no, bancada. se calmó, se Yo calmó no me usted, calmo. se calmó. Yo no me calmo. Ahorita es con la crisis, ¿crees que voy a estar calmada? Para nada, Bueno, Fernando. Bueno, Al pero por lo contrario. pronto no va a votar la censura. No, por el se momento abstendrá. no. Hoy día tenemos una reunión de Ya, bancada. nos dirá mañana, Mañana qué es te lo que comento decir. todo. Pero trate de convencerlo, pues para ser No, coherente. en lo personal, yo quisiera a Aníbal censurarlo y que se largue. En lo personal. A mí ese señor no me gusta para nada. Menos como premier. Sospechaba, sospechaba. Señor Málaga, ¿y usted? Yo ¿Qué hacer insisto con en que Aníbal Torres? necesitamos una postura contundente y mientras se soluciona la salida del presidente creo que es importante darle un signo claro al señor Aníbal Torres. Varios congresistas hemos presentado ya una moción multipartidaria para censurarlo. Yo no creo que no sea estratégico, yo sí creo que es importante hacerlo, es importante dar esa muestra y allí, como dice mi colega, quiero coincidir en que es importante que en este momento que estamos en una crisis tan acentuada, Así es. digamos, preponderen más las individualidades, las personas, los valores, más allá de las bancadas. Las bancadas sí, por supuesto, pueden decidir de acuerdo a sus intereses, pero tenemos que dar un signo claro de que nos importa la problemática total y que estamos de acuerdo por lo menos en un mínimo de cosas como la salida del presidente, como la reforma, como las De acuerdo. elecciones, Así es. etc. Ahora, permíteme, por favor, que rompa esta unidad, Entonces, esta solo para cerrar, yo armonía. le pido Sí, a la sí. bancada de Fuerza Popular, porque yo sé que tienen reunión hoy, Sí, que por ya favor ves. consideren esto. Yo le he hablado también con Nano Guerra García y le he dicho, mira, varios estamos promoviendo esta moción de censura, sería bueno que ustedes también se sumen. Entonces, ojalá que lo consideren. Bueno, y ya queda poco tiempo, así que quiero romper tanta armonía y tanta ¿Pero por felicidad qué? en común con un tema para ver si es que se divide. SUNEDU. Señor Málaga, ¿qué piensa sobre la actitud de los fujimoristas frente a la SUNEDU y la ley que ha sido Creo que hoy día recién aprobada por insistencia hoy en la Comisión de Educación? hace una suerte. Bueno, yo lamento lo de la insistencia, porque creo que ya hemos expuesto que más allá de las diferencias que podamos tener, SUNEDU tiene resultados que son buenos y hay que mejorarla y hay que insistir. Entonces, la insistencia va a ser un problema. Lo único que va a lograr que esto, digamos, prospere en el buen sentido de la palabra es la fuerza de la ciudadanía. Que la fuerza de la ciudadanía convenza al Congreso, el Congreso se obtengan los votos. Yo no estoy tan seguro que esto vaya a prosperar. Vamos a ver qué porque- nos dice el Congreso representado acá por la señora Olivo. Usted es un fruto de la universidad, es abogada gracias al esfuerzo que su familia y usted han hecho.
su opinión sobre esta aprobación por insistencia de esta ley que En fue comisión, observada. en comisión. Yo soy una mujer que escucha, así que todavía eso se va a ver en el Congreso de la República, en el Pleno ¿Y del cómo Congreso. está tentada de dar su voto? ¿Como corderito o como incendiaria? No me digas corderito. Discúlpeme, No me digas corderito. disculpe, me voy a no, sentir no, ofendida. no. Y ahí Bueno. me voy a convertir en incendiaria. No, yo no la quiero influenciar. No, para ¿Como nada. incendiaria o como bombera? No, yo estoy de acuerdo, yo estoy siempre de acuerdo de que uno debe de respetar las instituciones, Ya. que debe haber una pluralidad, que debe haber un voto consensuado, y estoy dispuesta a escuchar. Si ha llegado por insistencia, también hay un sector Sí, que pide, sin ¿no? duda, Entonces, sin duda. ¿por qué no podemos escucharlo? Pero Yo los estoy hemos de acuerdo. escuchado. Yo estoy de acuerdo. Ahora, nuevamente por insistencia y se va a debatir en el Pleno. Yo estoy dispuesta a escuchar, yo no tengo ningún problema. Fernando, yo apelaría a los colegas, perdóname, a que escuchen la razón y las razones. Si no nos vayamos por demonizaciones de los caviares y ninguna los parte. morados y que hay una conspiración aquí para subvertir la Que educación. se ha escuchado mucho en el Congreso hoy, nosotros supuesto, de la debemos- parte de Valdemar nosotros Cerrón en debemos de particular, fortalecer de lo las que hemos escuchado esta instituciones. tarde. Eso es Escuchemos lo que debemos de razones, hacer. resultados, indicadores, números. Eso Entonces es lo que están importa. de acuerdo también en esto, por lo menos respecto de los principios. Escuchar, dialogar, claro que sí. buscar argumentos. Claro que sí, yo Muy estoy bien. de acuerdo. Señora Olivo, muchísimas gracias por su presencia. Señor Edward Málaga, lo mismo. Ojalá que vuelvan y que nos expliquen si lograron los objetivos que han enunciado acá, sobre los cuales han tenido grandes coincidencias. Y no se resienta si dije corderito, que es una metáfora del Evangelio. Aunque a veces del parezco Evangelio. también ser cordero. Bueno, eso se lo dice usted, pero yo no me permitiría Pero no repetir. no Ya. creo con los ministros. Es más, para concluir, Fernando, quisiera decir cómo es posible que el Miragri solamente haya ejecutado el 28% de su presupuesto y el 14% Es posible agrorural. porque ha habido 4 ministros Y incompetentes. hoy ese señor, y ahora pido que las compras lo haga Cancillería, no agrorural, Bueno, no están en la capacidad. vamos a ver si es que en todo caso, muchas gracias por su presencia, Gracias por a su usted, rigor Fernando. y por sus iniciativas. A usted y el señor Edward Málaga de la bancada del Partido Morado. Muy buenas noches y gracias por su presencia acá. Vamos a hacer una